Y pues como ves, ya transmitimos. Acá, por aquello de que se tarda en abrirse. Pues ahora sí, voy a ponerle transmisión en vivo en Facebook, continuar, continuar, y luego dice compartir con su página, con una C, y listo, vamos a iniciar. La transmisión. ¿Ustedes me dicen? ¿Listo? Ok. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de actividades, del programa de actividades dentro del Laboratorio del Cerebro, nos sumamos a esta iniciativa internacional de socializar y dar a conocer los estudios y cómo impactan esos estudios en nuestras vidas diarias sobre nuestro sorprendente sistema nervioso. No se pierdan todas las actividades que tendremos durante el día de hoy y también que se extienden hasta el sábado y domingo. Bueno. Para iniciar, pues tengo el gusto de presentarles bueno, muy estimado Alejandro Mera, que fue también alumno de aquí de CUCBA y que ahorita está haciendo sus estudios de posgrado. Bueno, él nos presentará el enigma de la D-serina. ¿Se puede revertir el envejecimiento? Bueno, pues muchísimas gracias Alejandro por estar aquí y me voy a permitir cederle la voz a Gaby. Hola, buenos días a todos. Bienvenido, Alejandro. Es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación y voy a Gracias. presentarte. Alejandro Meda Hernández es egresado de la licenciatura en Biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en área de neurobiología en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en el programa de Ciencias Biomédicas con adscripción en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Juriquilla de la UNAM, donde desarrolla un proyecto sobre los efectos del neuromodulador de serina en el deterioro cognitivo, que ocurre en el envejecimiento y en diferentes enfermedades neurodegenerativas. Para esto utiliza diferentes herramientas como evaluaciones conductuales, adquisición de imagen por resonancia magnética funcional y estructural, técnicas histológicas y herramientas de Machine Learning para el análisis de datos. Recientemente fue anfitrión del Hub en México de DLC AI Residency Bootcamp para el entrenamiento en herramientas de Machine Learning para el análisis conductual, auspiciado por el Grupo Matis para la Neurociencia Cognitiva, IA y la Fundación Cable. Pues bienvenido y te cedo la palabra para que nos platiques. Ah, gracias, Gaby. Gracias, doctora. Es un gusto estar aquí y pues un gusto seguir participando y formando comunidad con la Universidad de Guadalajara y CUPA, mi alma mater. Pues yo les voy a presentar una introducción muy breve a lo que estoy trabajando ahorita en mis estudios de doctorado. Bueno, el título de esta plática: el enigma de la D-serina. ¿Se puede revertir el envejecimiento? Pues vamos a ver qué es este enigma y qué pasa con esta molécula tan interesante. Pues primero, para saber qué es la D-serina, es un D-aminoácido. Si ustedes no conocen a los aminoácidos, pues son esta familia de moléculas que tienen una estructura muy característica que forman a cadenas de aminoácidos que después se pliegan en diferentes conformaciones para formar proteínas funcionales o diferentes péptidos, ¿no? Pero, ¿qué significa la D en estos D aminoácidos?
pues los aminoácidos pueden tener diferentes conformaciones que le llamamos isomería. Básicamente es como una forma espejo de estos aminoácidos, que para entenderlo podemos pensar en nuestra mano izquierda y derecha. Podemos ver cómo pues son aparentemente similares, pero no realmente, no podemos empatar exactamente una con la otra y no podríamos ponernos una manopla izquierda en la mano derecha. Son como unas reflexiones en espejo una de la otra. Y así ocurre con los L y los D aminoácidos. Y pues los aminoácidos que conocemos que forman las proteínas en nuestro cuerpo son los de la forma L. Y en ese sentido, los D aminoácidos se consideraban raros en la naturaleza. Si ya usas los L aminoácidos para formar proteínas, no tiene sentido tener ambas copias de los diferentes aminoácidos en el cuerpo, ¿no? Pues en la naturaleza solo los encontramos normalmente. Algunos forman parte de proteínas de las membranas en las bacterias y se encuentran también en algunos productos fermentados. Entonces fue muy interesante cuando hace algunas décadas encontramos que la D-serina se encontraba en el cerebro. Entonces, ¿qué podría estar haciendo ahí? Pues primero vemos dónde se encuentra la D-serina. Aquí, este cerebro de presencia de D-serina, ¿no? Vemos que se encuentra en las regiones de cortezas, particularmente cortezas frontales, en el hipocampo y en estos núcleos subcorticales, son los ganglios basales, donde pues regiones que se asocian con diferentes funciones cognitivas, ¿no? Y conductuales. Ahora, ¿cómo llega la D-serina a esta región? Ahora conocemos las vías bioquímicas de cómo se produce y las enzimas involucradas, ¿no? A partir de la L-serina, se forma la D-serina por medio de la enzima serina racemasa. Esta enzima va en ambas direcciones, o sea, esta enzima puede convertir de D a L-serina y viceversa, pero tiene mayor preferencia para convertirla a D-serina. Y esta se degrada por medio de la D-aminoácido oxidasa. Y si vemos dónde se encuentran estas dos enzimas en el cerebro, vemos que la serina racemasa tiene una localización que se empata de manera muy similar a donde se localiza la D-serina, ¿no? Lo cual pues tiene sentido, porque entonces la serina racemasa produce la D-serina y donde se encuentra esta enzima es donde se encuentra la D-serina. Y por el otro lado, la enzima DAO tiene un patrón de expresión muy diferente. Se expresa en regiones posteriores del cerebro. Y pues aquí ya tenemos una imagen completa, ¿no? De cómo estas dos enzimas en conjunto forman un gradiente en el que la D-serina se expresa más en esas regiones anteriores y menos en las regiones posteriores. Esta sintetizándola y esta degradándola en las partes posteriores. Y pues ya sabemos dónde se encuentra y cómo llegó ahí, pero ¿qué es lo que hace la D-serina? Pues para entender esto, podemos ver ahora otra coincidencia regional y aquí vemos la expresión de la subunidad GluN2 de los receptores NMDA. Y de nuevo vemos una gran coincidencia con dónde se localiza la D-serina. Y ahora para entender pues qué es el receptor NMDA, vamos a dar un breve repaso sobre la función neuronal y la comunicación entre las neuronas. Pues aquí en esta imagen vemos una población de neuronas y estas se comunican por medio de impulsos eléctricos, como si fuera un circuito o un cableado, donde envían señales por medio de estas ramificaciones que conectan con otras neuronas en su cercanía o pueden proyectar a grandes distancias. Y donde ocurren estos sitios de unión, la neurona que llamamos
presináptica, que es la que lleva el mensaje, libera unas moléculas que son neurotransmisores que sirven como mensajeros químicos. Entonces, liberan esas moléculas que son captadas por la neurona posináptica y después esas pueden responder y transmitir el mensaje. De la manera en que lo hacen es que las neuronas posinápticas tienen en sus membranas unas proteínas que llamamos receptores, que básicamente en la comunicación neuronal sirven como compuertas para esta corriente eléctrica. Entonces, normalmente el transmisor liberado por la neurona presináptica se une en un sitio de unión donde encaja como una llave. Para el receptor NMDA, esta molécula se conoce es el glutamato. Lo que es novedoso es que ahora sabemos que la D-serina también se une a los receptores NMDA en su sitio específico y también es necesario para la apertura de estos canales. Y los receptores NMDA tienen un mecanismo adicional, que es que tienen este tapón de magnesio que bloquea el canal e impide el flujo de iones. Para que ese tapón se libere, necesita haber una despolarización previa a la membrana, necesita recibir un impulso eléctrico que libere este tapón, y si ocurre un impulso eléctrico consecuente, entonces permite el flujo de corriente a través de este canal. Entonces, efectivamente, el receptor NMDA actúa como un detector de coincidencia. Imaginen esta neurona que recibe muchas uniones, mensajes de diferentes neuronas. Entonces podemos ver cómo si recibe el mensaje de una neurona por este lado y de otra neurona por este inmediatamente después, pues la neurona que recibe este mensaje tiene información de, ok, esta información de estas dos neuronas diferentes, pues tiene que ver entre ellas, ¿no? Así puede formar asociaciones. O si recibe una señal repetida de una misma neurona, eso le dice a esta neurona, ok, este mensaje es importante. Así ya no solo está transmitiendo el mensaje, sino que le permite adaptarse a este. De hecho, la actividad del receptor NMDA después desencadena mecanismos de plasticidad que hace que la neurona cree más ramificaciones, cree más sinapsis y pues así modula la comunicación y los diferentes tipos de procesamiento de información. Ahora, ¿qué ocurre con la D-serina y el receptor NMDA en el envejecimiento? Pues como sabemos, con el envejecimiento ocurren algunos procesos de deterioro general en el cuerpo y particularmente en el cerebro, asociados a deterioro cognitivo de las funciones y los procesos mentales. Y este grupo de Vilar en 2015 se plantea si la D-serina podría estar involucrada en este deterioro cognitivo. Entonces aquí vemos cómo ellos hacen un experimento en rebanadas de hipocampo de potenciación de larga duración, en el que miden la respuesta de estas neuronas en el hipocampo y aplican un tren de estimulación de alta frecuencia. Como ya vimos, estos receptores NMDA tienen que ver con la adaptación ante y modular la actividad de diferentes respuestas. Entonces tú le das una actividad de mucha intensidad, entonces estas responden aumentando la sensibilidad y la magnitud de la respuesta. Entonces, después de un tren de estimulación de alta frecuencia, en rebanadas de hipocampo de ratas adultas jóvenes, pues aumenta la respuesta. Sin embargo, en ratas envejecidas, la respuesta no aumenta tanto y vemos que rápidamente decae, ¿no? Que es consistente con este deterioro cognitivo y déficits en la comunicación neuronal. Sin embargo, cuando ellos suministran D-serina en estas rebanadas, vemos cómo se recupera
esta potenciación de la duración. Las neuronas vuelven a responder con mayor intensidad. Y pues esto indica que podría haber algún cambio en la D-serina en el envejecimiento que estemos restaurando con esta suplementación exógena, ¿no? Entonces ellos van y miden los niveles de D-serina. Y si comparamos las tasas de este aminoácido en adultos jóvenes comparados con adultos envejecidos, vemos que hay mucha más D-serina en los adultos jóvenes, o sea, disminuye en el envejecimiento. Y ellos se preguntan, ¿de dónde viene esta disminución? Podría ser tanto que disminuye la enzima serina racemasa, que es la que la sintetiza, o tal vez hay una sobreactividad de la enzima DAO que la esté degradando. Entonces, ellos con un Western blot miden niveles de estas enzimas y ven que efectivamente la serina racemasa disminuye con el envejecimiento. Entonces, pues todo tiene sentido, ¿no? Disminuye la serina racemasa, disminuyen los niveles de D-serina en el cerebro y esto está involucrado con el deterioro cognitivo, de manera que si nosotros suplementamos D-serina, podemos restaurar algunas de estas funciones. Aquí ellos lo muestran en el hipocampo, una estructura involucrada con procesos de memoria y aprendizaje que podemos ver cómo son muy importantes para las personas mayores en su día a día, permitirles recordar a personas conocidas y en su día a día saber dónde dejé mis llaves, ya me tomé mis medicamentos. Entonces, es de los aspectos pues que más saltan cuando ocurre un deterioro cognitivo, ¿no? Sin embargo, otras funciones importantes son las llamadas funciones ejecutivas. Esas tienen que ver con toma de decisiones y control de impulsos. Y esas también son importantes para que las personas mayores puedan tener una vida autónoma e independiente, ¿no? Entonces, en nuestro grupo, nosotros evaluamos una tarea de flexibilidad cognitiva utilizando un paradigma de condicionamiento operante y aprendizaje reverso. Les explico rápidamente esta tarea. Básicamente, en una caja de condicionamiento operante, las ratas tienen que aprender a palanquear en coincidencia con un estímulo luminoso. Cuando la luz está encendida, las ratas palanquean y reciben una recompensa. Una vez que son eficientes en esta tarea, les cambiamos la regla. Ahora, en vez de palanquear la palanca ipsilateral, tienen que palanquear de manera contralateral. Entonces, ya que tienes esta tarea bien aprendida y te cambian de pronto la regla, pues al inicio las ratas están confundidas, ¿no? Y están desesperadas porque quieren conseguir su recompensa. Y con ensayos sucesivos, ellas deberían poder detectar que algo no está funcionando y pueden adaptar su conducta si sus capacidades cognitivas se los permiten, o si no, ellas persistirían en la conducta que ya tienen aprendida, pues sin obtener un resultado, ¿no? Entonces, esta es una medida de flexibilidad cognitiva. Y lo que vemos es que en animales envejecidos disminuye esta función, ¿no? Las ratas se desempeñan peor en esta tarea, pero cuando suplementamos con D-serina, mejoran su desempeño. Entonces, aquí tenemos un resultado pues muy favorecedor y nos preguntamos pues a qué se debe este cambio, qué es lo que está pasando. Entonces, utilizamos resonancia magnética funcional que nos permite ver la actividad en las diferentes regiones del cerebro y podemos trazar redes funcionales. Vemos qué regiones del cerebro se están activando en conjunto y cuáles podrían estar involucradas en esa tarea. Encontramos que en el envejecimiento disminuye la conectividad funcional entre regiones de cortezas frontales, cíngulo y corteza retrosplenia. Son regiones que ya se ha visto que están involucradas en procesos cognitivos, particularmente funciones ejecutivas.
Entonces, cuando vamos a ver la morfología de las neuronas en estas regiones, vemos que con el envejecimiento disminuye el número de espinas dendríticas. Estos son los sitios donde se forman las uniones entre neuronas, donde se da esta comunicación. Y cuando suplementamos con deserina, vean cómo aumenta el número de estas espinas, o sea, aumenta el número donde se forman estas conexiones. Y siguiendo con esta línea un poco, nos preguntamos si la deserina también podría tener un efecto en enfermedades neurodegenerativas, donde también hay implicación de los receptores NMDA y particularmente la enfermedad de Alzheimer, que pues también es el principal factor de riesgo para desarrollarla, es el envejecimiento, el avance de la edad, ¿no? Y aquí el escenario es un poco más complejo. Durante muchos años se obtuvieron resultados contradictorios entre ellos. Algunos observaban que los niveles de deserina estaban disminuidos en el Alzheimer, otros observaban niveles elevados, algunos probaban con la suplementación y encontraban que efectos deleterios, en algunos mejoraban, entonces todo era muy confuso. ¿Qué está pasando? Las revisiones más recientes apuntan a que hay un papel dual de la deserina en la enfermedad de Alzheimer. Si seguimos la progresión desde un envejecimiento normal, vemos que disminuyen los niveles de deserina y está esto asociado a un deterioro cognitivo leve en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, al proseguir los procesos de la enfermedad, acumulación de placas de beta amiloide y degeneración neuronal, los niveles de deserina aumentan. Entonces, pues esto puede explicar un poco estos aparentes resultados contradictorios que estábamos observando. Esto nos puede decir que la disminución en las etapas tempranas del Alzheimer de los niveles de deserina puede estar asociado a una hipofunción del receptor y al deterioro cognitivo leve, ¿no? Sin embargo, conforme progresa la enfermedad, se empieza a liberar deserina de manera anormal. Y ahora, en vez de facilitar esta comunicación sináptica, parece estar generando una sobreexcitabilidad que podemos pensar cómo eso también puede ser deleterio si pensamos en procesos como epilepsia o una analogía tal vez con circuitos eléctricos y sobrecargas de actividad eléctrica de carga, puedes pensar en cómo puedes descomponer este circuito, ¿no? Y esto nos puede servir para plantear estrategias transaccionales. Si sabemos en qué estado se encuentra una persona en este ciclo de sus niveles de SINA, podemos plantear estrategias más dirigidas y más efectivas. Podemos plantear que la suplementación de deserina puede ser efectiva en etapas tempranas, pero tendremos que tener precaución en etapas más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer. Eso también es consistente con lo que sabemos de la memantina. Este es un fármaco aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, pero solo es efectivo en etapas tardías de la enfermedad. Y ahora sabemos que la memantina actúa bloqueando los receptores NMDA. Entonces tiene sentido que quieras bloquear esos receptores en etapas tardías, donde hay una sobreexcitabilidad, pero que no sea efectivo en etapas tempranas, ¿no? Y parece que con la deserina lo que queremos, más que aumentar estos niveles, queremos mantener un balance de estos, que no se vayan mucho ni a la baja ni a la alta. Y eso es lo que estamos probando un poco ahora en nuestro grupo. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué interesante y sobre todo porque es jugar como un poco al detective, ¿no? Como biólogos, investigadores, en el que uno pensaría que las cosas son lineales y sí sorprende esta gráfica, pero, ¿sabes? Se conoce si la deserina interactúa o sea, interactúa con otra molécula, regula otra molécula, porque, como bien dices, bueno, está muy relacionado a la modulación del receptor, pero pues eso, o sea, Sí, está está interesante.
Está involucrada con otros procesos. Ah, por ejemplo, se han visto algunos trabajos muy interesantes sobre cómo la D-serina está involucrada en la señalización dopaminérgica. De nuevo, al modular la señalización de NMDA, el NMDA puede formar canales híbridos con los receptores a dopamina. Y al actuar sobre este sistema, pues ya está más involucrado en mecanismos de recompensa y pues sí, aprendizaje motivado, ¿no? De la conducta. También en otros mecanismos no, pues no tanto de comunicación neuronal, la ESN también tiene algunas funciones metabólicas, se involucran en la regulación del metabolismo. Y en el sistema periférico también hay receptores NMDA, por ejemplo, en la piel y huesos. Y la escina también tiene un papel en modular la regeneración dinámica de los huesos, la calcificación, por mencionar algunos. No, sí, pues es muy amplio y como decías al inicio, o sea, para empezar, ¿qué hace una D-serina, no? Cuando los aminoácidos que tenemos en nuestro cuerpo son los del tipo L aminoácidos. Y bueno, de por sí este hallazgo ya es interesante, pero ahora que regula tantas actividades y que está enzima que hace estos cambios también de DAL, o sea, es un sistema pues que cada vez nos sorprende más. Voy a leer una pregunta que tenemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Daniela, por la pregunta. Sobre si hay medicamentos que puedan causar deterioro cognitivo. Sobre eso no, no estoy muy informado. Si lo piensas, la misma serina podría tener efectos deleterios bajo este paradigma, ¿no? De nuevo, si lo planteamos como a restaurar los niveles en el envejecimiento, pues ahí tiene un efecto beneficioso, ¿no? Pero también se ha planteado la idea de usar la D-serina como un potenciador cognitivo. Ok, si a los viejos, la idea de que si a los viejos les mejora sus funciones, ¿qué hará en una persona joven? O sea, tal vez le dé un boost de atención o de capacidad de análisis. Entonces estaba la idea de tal vez usar dosis individuales, tal vez para estudiantes o trabajadores que quieran un bus de este tipo. Y sobre eso cabría tener algo de precaución, ¿no? Por lo que estamos ahora de que tal vez un exceso de escena pueda ser perjudicial al sobreexcitar el sistema. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que la deserina, uh, uh, si la suplementas, si la consumes sin saber este estado inicial de tu sistema, podría ser perjudicial y causar un daño cognitivo. Sobre otros fármacos en otras áreas no desconozco en particular, pero pues sí, tal vez los haya. Sí, no, pues habla de la sensibilidad de los sistemas y cómo es importante, pues la medicina personalizada, ¿no? Que como bien dices, pues es además de la edad, del grado de la enfermedad y pues todo el conjunto del sistema biológico que conforma o que es por el que está impactado un organismo y pues que también va a interferir en la resolución de una enfermedad sí, o el proceso de Sí, salud. Pues sí, muchísimas gracias, Alejandro, por todo. Si me permites compartir pantalla, sí. vamos aquí voy a compartir yo esta pantalla. Ah, perdón. Aquí. Ya, ok. Y le voy a ceder la voz a nuestra compañera Gaby Reyes. Ahora otra vez, felicidades por la charla, estuvo muy, muy interesante. Bueno, sí, te felicitan aquí en la reunión de Zoom y también en Facebook, tienes varias felicitaciones.
Y voy a hacerte la entrega simbólica de tu constancia que queremos llegar luego, que dice: el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara extienden la presente constancia a Alejandro Meda Hernández como ponente del tema El enigma de la deserina, podemos rejuvenecer el cerebro, dentro del evento realizado entre el COBIAMJAL y el CUCBA, celebrado del 5 al 8 de marzo de 2026 para la comunidad en general en las instalaciones del COBIAMJAL. Y lo firma la doctora Nidia Janet Carrillo González, presidenta del COBIAMJAL, y la doctora Graciela Gudiño Cabrera, rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, pues ya, como bien comenta Gaby, te haremos llegar la invitación y la constancia y pues sobre todo seguir en contacto para ver qué pasa con los estudios de la deserina. Muchísimas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Bueno, continuaremos con el programa y a continuación le vamos a ceder nuestras pantallas a la doctora Tania. Hola Tania, buen día. Hola, buen día a todos. Hola, hola. A ver, por ahí, déjenme. ¿Listo? Listo, ya te estamos viendo. Súper bien. Pues muchísimas gracias también por aceptar la invitación. Nosotros estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y bueno, la doctora Tania nos va a compartir el tema de el guardián invisible del sistema nervioso, redescubriendo el papel del líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Pues muchas gracias y primero le voy a ceder la voz a Gaby Reyes para que te presente. Muchas gracias por estar aquí, Tania. Gracias a ustedes por la invitación. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Gracias ustedes? por aceptar, bien, bien, por aceptar la invitación y te voy a presentar. La doctora Tania Vanessa Campos Ordóñez es profesora investigadora en el Instituto de Neurobiología del Departamento de Biología Molecular y Celular del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Posee una sólida formación académica que incluye una licenciatura en psicología, una maestría en ciencias médicas y un doctorado en ciencias fisiológicas. Es autora de 19 artículos de investigación básica, que han recibido 238 citas en estudios relacionados con el impacto de las enfermedades neurodegenerativas y las condiciones neurológicas sobre el cerebro y la conducta, así como la influencia del ambiente en estos procesos. En 2022 concluyó el programa internacional Latin American Training Program de la Society for Neuroscience de Estados Unidos. Asimismo, se ha desempeñado como revisora por pares en revistas científicas de prestigio, entre ellas Frontiers in Psychiatry, Neurotoxicology, Neuroscience Euro, Frontiers in Cellular Neuroscience y Cell Biology and Toxicology, entre otras. Actualmente forma parte del cuerpo académico consolidado UDGSA 414 Neurobiología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 en el área de Medicina y Ciencias de la Salud. Pues bienvenida y te cedo la palabra para que nos platiques tu tema. Muchas gracias, bienvenidos todos, buenos días, sobre todo también a la población general que nos está sintonizando. El día de hoy vamos a hablar de un componente del sistema nervioso o del cerebro que se habla muy poco, pero entonces que hoy sobre todo lo vamos a conocer. Entonces, bueno, el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente que rodea y protege el cerebro y también la médula espinal. Podemos observar, por ejemplo, en esta figura representativa el cerebro de forma gris y podemos observar cómo este se distribuye también por la médula espinal. Es importante reconocer que este líquido cefalorraquídeo también participa o también está en las cavidades ventriculares, como lo podemos observar, por ejemplo, también en esta figura que estaríamos viendo la de corte sagital, es decir, como si nosotros nos moviéramos y lo viéramos de forma lateral. Este líquido cefalorraquídeo, nosotros ya nacemos básicamente con este líquido cefalorraquídeo. Es importante entonces saber que este se desarrolla en etapas tempranas del desarrollo, básicamente en la 8ª semana de gestación. Y básicamente aquí se forman los ventrículos cerebrales del feto, igual que en los adultos, a través de los plexos coroideos y también las células ependimarias. Bueno, ¿qué tienen que ver estas células? Bueno, como ya lo decíamos, primero se forma entonces el neuroepitelio. Después se forman estos plexos coroideos que tienen que ver justamente con la producción de este líquido cefalorraquídeo y posteriormente al nacimiento tenemos otras células que son súper importantes
para que se mantenga en homeostasis nuestro cerebro, que son las células ependimarias. Si ustedes se fijan, tiene aquí como unos vellitos. Estos vellitos básicamente lo que hacen es que empiezan a mover el líquido cefalorraquídeo durante todo el sistema de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tenemos que saber y lo que nos tiene que quedar muy claro es que este sistema es un sistema que es dinámico. Podemos observar en esta representación que tenemos entonces el cerebro humano, tenemos las diferentes cavidades y vemos unas flechitas. Bueno, entonces se produciría el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, que podemos observar de esta manera, y después de eso, para que se puedan mover, serían estas células llamadas células ependimarias. Alcanzamos a ver aquí los vellitos, y básicamente tienen una forma de distribuirse. En este caso, pues sería desde los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo, después al cuarto ventrículo y después al espacio subaracnoideo, de forma muy, muy general, ¿no? Podemos ver en esta otra representación que es básicamente un tejido de ratón y se está poniendo líquido cefalorraquídeo de forma artificial para que ustedes puedan ver cómo es que se mueven justamente estos cilios. Desde aquí ya podríamos empezar a pensar que puede haber algunas alteraciones en el caso de que estos plexos coroideos, por ejemplo, produzcan más de líquido cefalorraquídeo del que nosotros necesitamos, o que, por ejemplo, en estas células ependimarias que sabemos entonces que son vellosidades que se encargan de mover el líquido cefalorraquídeo, si no se desarrollan de forma normal, por ejemplo, si quedan cortitas o, por ejemplo, si quedan estáticas y no lo mueven, pues también podría haber una sobreproducción. Entonces, tenemos niveles que son únicamente los que nosotros necesitamos. Por ejemplo, tenemos una producción diaria de 400 a 500 mililitros. Hay un recambio total del volumen que es de entre 80 a 150 mililitros cada 6 a 8 horas, más o menos cada 3 veces al día. Y esto es importante porque tendríamos que pensar entonces que esta cantidad que tenemos es como una tacita de café que nosotros nos podríamos tomar, ¿no? ¿Esto a qué ayuda? Bueno, ayuda básicamente a que haya homeostasis y que haya una presión regulada. ¿Por qué? Porque básicamente pues tiene que haber una presión estable para que estas células puedan vivir en condiciones idóneas. Algo importante también que tenemos que considerar es que recordemos que el cerebro está totalmente protegido, no solamente por este líquido cefalorraquídeo, sino también por otras barreras, ¿no? Tenemos la dura madre, por ejemplo, después tenemos el cráneo, después tenemos la piel, después tenemos el cabello, entonces tampoco es que podamos acceder de forma directa a este líquido cefalorraquídeo. Pero sí, es importante saber que justamente también está en continua comunicación, por ejemplo, con la barrera hematoencefálica, donde también en este caso, básicamente pasan todas las moléculas. ¿Qué moléculas son las importantes? Bueno, aquí podemos ver todos los componentes. Claro que el mayor componente es el agua, pero también hay electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio, que básicamente regulan la excitabilidad neuronal y el equilibrio osmótico. ¿Para qué? Para que se pueda dar de forma adecuada la comunicación entre las neuronas. También la glucosa, que es fuente pues de energía para estas neuronas. Y también tenemos algunos otros componentes que para nosotros son medidas de que sí hay homeostasis o de que algo empieza a andar mal. ¿Cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, podemos tener proteínas como la albúmina, que generalmente tiene que estar muy baja y mucho más baja que en plasma, pero que si nosotros la encontramos, por ejemplo, elevada, sugiere infección, inflamación o hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. O también, por ejemplo, células. Sería muy raro que nosotros encontráramos una cantidad de linfocitos mayor. ¿Por qué? Porque sabemos que en el cerebro, por ejemplo, pues tenemos el sistema linfático, ¿no? En caso de que nosotros encontráramos muchas células de linfocitos o monocitos, pues estaríamos hablando tal vez, en este caso, de una infección severa que estamos encontrando en el cerebro, ¿no? Asimismo, pues es importante entonces mencionar que justamente encontraremos dentro de los componentes de este líquido cefalorraquídeo, pues en los metabolitos y desechos. ¿Qué tipo de desechos? Pues recordemos que siempre que hay actividad, en este caso celular, también se generan desechos. Básicamente es los desechos de todo el metabolismo cerebral que existe, ¿no? Y que luego pues son eliminados de este sistema. Entonces, nos debemos de quedar con que tiene tres funciones principales, entre ellas la protección, la nutrición, como ya hablábamos de las neuronas, y también la limpieza. Entre ellos, pues funciona como un amortiguador mecánico, protege los tejidos nerviosos contra los traumatismos. Algo súper interesante y que es un dato, a lo mejor para aquellos que no estaban tan familiarizados con el cerebro, es que el cerebro humano pesa 1500, en este caso, gramos o 1,5 kilos.
Pero básicamente este líquido cefalorraquídeo nos ayuda a que nosotros pues no nos pese la cabeza y básicamente tenga un peso aproximado de 50 gramos, ¿no? También pues es un medio de transporte. ¿Por qué es un medio de transporte? Bueno, se sabe, por ejemplo, que durante el sueño el sistema linfático aumenta el flujo de este líquido cefalorraquídeo en los espacios perivasculares. Entonces, esto aquí ayuda pues básicamente a que se eliminen como tal los desechos metabólicos y pues se ayude a mantener la química cerebral. Podemos observar también que entonces este líquido cefalorraquídeo puede ser una herramienta médica. Ya hablábamos de sus componentes y que si básicamente nosotros podemos obtener una muestra de estos componentes y podemos observar, por ejemplo, que tenemos un montón de células proteicas, por ejemplo, podemos inferir entonces que podría haber una infección, ¿no? Sin embargo, algo que yo les comentaba es que justamente no podemos acceder de forma tan sencilla a este líquido cefalorraquídeo y estando justamente en el cerebro, en el sistema nervioso central, pues hay maneras, en este caso médicas, en las cuales podemos obtener una muestra. Por ejemplo, la pulsión lumbar, ¿no? Que se toma básicamente una muestra de cerebro, del fluido de cerebro espinal y básicamente también puede funcionar para dar una medicación. ¿Por qué? Porque recuerden que la única manera de acceder al cerebro, por ejemplo, podría ser por métodos de neurocirugía que ya serían muy invasivos. Entonces, bueno, mi primera recomendación ante toda esta información que les he brindado es que hay que dormir bien. A veces decimos, bueno, ya sé que esta célula hace esto y luego hay una vía de señalización y yo no puedo hacer nada ante ella, ¿no? Mi sistema solito es el que está trabajando. Bueno, a lo mejor sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos conociendo que justamente el líquido cefalorraquídeo en el momento en el que ayuda más acerca de la limpieza es durante el sueño profundo, entonces hay que intentar dormir bien. Otra de las funciones principales, pues, es la función protectora. Por ejemplo, actúa como un colchón líquido que protege al cerebro de golpes intensos. Por ejemplo, en el fútbol americano, que a pesar de que tienen este casco, se conoce sobre muchos eventos de traumatismo. Por ejemplo, durante el boxeo o, por ejemplo, ojalá no, pero pues durante los accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nosotros creemos que a lo mejor vamos a estar protegidos, pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que esta protección es limitada. Hay una capacidad de amortiguación que se ve básicamente superada y que esto puede generar conmociones cerebrales. Entonces, en principio, esto pues son deportes, en principio puede ser una rutina, ¿no? Que nosotros podemos tener y que por supuesto nosotros no somos conscientes y es algo que totalmente se sale de nuestras manos, pero básicamente en algunas ocasiones sí nos podemos nosotros prestar, a lo mejor sabiendo que vamos a hacer una actividad de riesgo y no utilizar protección, ¿no? Entonces, en este caso, la recomendación también es, por favor, el líquido cefalorraquídeo sí nos ayuda, pero tiene un límite, entonces hay que ayudar a todo nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo a cuidar básicamente el cerebro, ¿no? Como les decía, se pueden generar entonces conmociones cerebrales que pueden ser un golpe en la cabeza, donde el golpe pues provoca una desaceleración repentina en la cabeza, o también en este caso se promueve justamente pues este movimiento, ¿no? Dentro del cráneo hacia un lado y hacia el lado opuesto. Hay síntomas que son inmediatos, como ustedes los pueden observar y que generalmente, pues durante una caída, a lo mejor te pueden preguntar, bueno, ¿te pasó algo? ¿No te pasó algo? Y siempre las medidas que nosotros tomamos es, bueno, ¿tengo sangre? ¿No tengo sangre? ¿No? Y en este caso, pues mucha de la información que se sabe ahora es que justamente estos movimientos bruscos, pues también pueden generar daños en la masa cerebral, que se pueden generar o se pueden presentar ya sea síntomas inmediatos o también tenemos que tener mucho cuidado para ser sensibles a saber si a largo plazo se pudieran presentar, ¿no? Entre ellos, pues una condición conocida, pues es la encefalopatía traumática crónica, donde se conoce básicamente que después de un golpe como eso se empieza a ver degeneración como tal de las neuronas. Entonces, bueno, la recomendación aquí, pues es siempre utilizar protección. Ahora les voy a hablar de una condición que sí está directamente relacionada con el líquido cefalorraquídeo o algún problema que haya con ya sea su formación, ya sea su circulación o ya sea su reabsorción. Y entre ellas es la hidrocefalia, que es uno de los modelos con roedores que yo he trabajado. Y básicamente, pues la hidrocefalia viene del griego hidro, que sería agua, y del griego también kepale o cabeza, que sería hidrocefalia, pues acumulación de líquido en la cabeza. Es muy interesante y esta condición es muy conocida, es muy vieja. Y básicamente algunas de las representaciones que se han generado acerca de la descripción de esta condición se han dado desde el código de Hammurabi o desde los papiros de Eber, ¿no? Que pueden ser incluso algunos textos que se tienen desde
tiempos antes de Cristo, ¿no? Básicamente es una perturbación en la formación, la circulación o la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que produce pues dilatación del sistema ventricular, como lo podemos observar acá. Tenemos entonces el sistema ventricular normal y después podemos observar que en una condición de hidrocefalia crecen entonces los ventrículos porque se está acumulando como tal el líquido cefalorraquídeo y este empieza entonces a producir presión intracraneal. ¿Qué es lo siguiente que puede pasar? Pues bueno, que entonces empieza a aplastar la masa cerebral, por ejemplo, en el caso de los adultos, que ahorita lo vamos a ver. En este caso puede afectar a cualquier grupo etario y esto básicamente porque, como les decía, pues hay más de 180 causas conocidas. Entre ellas, las más comunes, pues son las congénitas que ya se presentan al nacimiento, que pueden ser defectos del tubo neural, malformaciones cerebrales o de la médula espinal, por ejemplo, que se vayan taponeando, o por ejemplo, que algunos de estos sistemas ya estén muy, muy delgados y que no pueda pasar como tal el líquido cefalorraquídeo de forma adecuada, o anormalidades genéticas, por ejemplo, que generen que justamente estos plexos coroideos produzcan más de líquido cefalorraquídeo, o en su caso, por ejemplo, que las células ependimarias tengan alguna alteración en el cilio que no se mueva o como yo les decía, que fuera más cortito, ¿no? Y que todas esas causas pues van a producir entonces un exceso de líquido cefalorraquídeo. También puede ser adquirida, esta se puede generar por tumores, por quistes, incluso por hemorragias. ¿Por qué? Porque después se puede formar un coágulo. Este coágulo puede tapar algunas partes del sistema, por ejemplo, de este líquido cefalorraquídeo y producir entonces un taponeo y un exceso, ¿no? De líquido cefalorraquídeo que se sigue produciendo. También el trauma, como yo les hablaba de las contusiones que se pueden dar, la neurocisticercosis y también hay un tipo de hidrocefalia que sobre todo se genera en personas mayores, que sería el idiopático, donde no se conoce muy bien la causa, pero se tienen todas las características. Entonces, básicamente, todas ellas cumplen una característica muy importante que es acumulación de líquido cefalorraquídeo que produce ventriculomegalia. Por aquí podemos observar entonces los tipos de hidrocefalia más comunes, como yo les decía, son características o son descripciones que se han hecho durante mucho tiempo, sobre todo la congénita y mucho más actual la hidrocefalia crónica en adultos, y aunque tienen características similares que pueden ser relacionadas con esta alteración del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en los bebés lo que se sabe es que como todavía no está formada como tal la fontanela, es decir, todavía el cráneo no está totalmente sellado, lo que empieza a pasar es que se acumula este líquido cefalorraquídeo, entonces empieza a aplastar la masa cerebral y entonces empieza a hacer una cabeza mucho más grande de la que tiene, ¿no? Se ven cabezas más grandes. Sin embargo, esta es una característica que no vemos en los adultos. ¿Y por qué no la vemos en los adultos? Bueno, porque aquí básicamente la cavidad ósea del cráneo pues ya está sellada. Entonces, pues tienen características diferentes si la hidrocefalia es congénita o es de adultos. Sin embargo, una característica que se observa en los tratamientos quirúrgicos, que también esos tratamientos quirúrgicos se han hecho desde muchísimo tiempo, de hecho desde 1600 es donde se empieza a reportar estos, es básicamente un tratamiento invasivo que es mediante neurocirugía, donde básicamente pues se agrega, en este caso, una válvula, se agrega una válvula al sistema de líquido cefalorraquídeo. Esta válvula se queda permanentemente en los pacientes que se someten a esta neurocirugía por debajo de la piel y después conecta con el peritoneo. Ustedes pueden observar aquí una mano para que vean más o menos el tamaño de estos dispositivos en la actualidad. La realidad es que aunque este tratamiento es invasivo, es un tratamiento que es estable. Es decir, una persona que sea diagnosticada y que se le sugiera, en este caso, someterse a esta intervención, pues puede vivir de forma con una condición o una calidad de vida pues adecuada, ¿no? Entonces, aquí pueden observar una representación de 1951, donde pueden observar eso, pueden observar un bebé y pueden ver cómo es, en este caso, que antes se daban las descripciones acerca de esta condición. Y básicamente también pueden ver los dispositivos que existían, ¿no? Que básicamente eran llaves para poder drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuáles son los problemas actuales de la hidrocefalia y de este líquido cefalorraquídeo? Bueno, básicamente, por ejemplo, en adultos lo que se conoce es que como básicamente al inicio es asintomático, ¿por qué? Porque este tipo de acumulación es progresivo, pero lentamente progresivo. Pues al inicio es asintomático y se puede presentar síntomas hasta después de 8 años que tú ya tienes un sistema ventricular considerablemente grande, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues que ya tienes la ventriculomegalia y que a lo mejor ya empiezas a presentar algunos otros síntomas, por ejemplo, la demencia.
Y bueno, ¿qué es lo que sucede en el cerebro después de la hidrocefalia? Aquí tenemos unas imágenes de resonancia magnética y podemos observar entonces la cavidad ventricular en un paciente que todavía no tiene tratamiento y podemos observar una zona adyacente que es el cuerpo calloso donde básicamente podemos observar que está más adelgazado. Después podemos ver que 6 meses después del tratamiento podemos observar que ya se hizo ya se puso sobre todo este catéter y ya hay una disminución de la ventriculomegalia. ¿Qué quiere decir? Pues que ya está resuelto. Ya no vemos esta cavidad grande, ¿no? Sino que ya se redujo. Sin embargo, se han empezado a estudiar estas alteraciones que se pueden causar de forma física a estructuras cerebrales importantes. Este cuerpo calloso, por ejemplo, es una estructura que une como tal los dos hemisferios cerebrales y entonces es importante para la comunicación entre neuronas. Se ha observado que en algunos pacientes, aproximadamente entre el 20 y el 30% de estos pacientes, a pesar de que ya se hicieron este tratamiento, hay un restablecimiento parcial, por ejemplo, del cuerpo calloso, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que después de hacerles pruebas neuropsicológicas, también pueden observar que persiste el deterioro cognitivo y motor. ¿Qué es lo que puede pasar en algunos pacientes? Yo ya les decía que este tratamiento es muy estable, es muy seguro, cada vez mejora más, pero siempre pues puede haber funcionamiento inadecuado de la válvula o de la cánula, se puede presentar incluso una infección y lo que se sabe es que el manejo quirúrgico múltiple, es decir, las veces que tú te tengas que someter a una neurocirugía, pues sí están asociados a una menor mejora o mayor daño, en este caso cerebral, sobre todo por desgarre, ¿no? ¿Qué puede ser desgarre? Bueno, pues que básicamente el tejido que está cerca de donde uno pone esta cánula, pues básicamente lo que va a empezar a hacer es que se va a empezar a dañar por trauma. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el laboratorio? Hemos desarrollado pues un modelo de hidrocefalia en roedores, básicamente para poder estudiar la parte neurobiológica de esta condición. Y lo que ustedes pueden observar aquí es el sistema, veríamos un cerebro de roedor, vemos el sistema de líquido cefalorraquídeo. Después podemos observar que lo que nosotros entonces hacemos es poner una plaquita para básicamente obstruir el paso del líquido cefalorraquídeo y con ello tener hidrocefalia a largo plazo. Cuando nosotros ya empezamos a ver la dilatación ventricular, la empezamos a ver incluso a partir del día 30 y esto empieza a acumularse, empiezan a hacerse más grandes los ventrículos y después empezamos a desarrollar también un modelo en el cual nosotros volvemos a retirar esta laminilla. ¿Para qué? Para que vuelva a pasar el líquido cefalorraquídeo, entonces ver qué es lo que causó como tal cuando estuvo aplastada la masa cerebral, ¿no? Entonces, esto que ustedes observan aquí, pues básicamente son las medidas que se tienen clínicamente. Por ejemplo, en los pacientes se tiene que evaluar la presión intracraneal, se tiene que evaluar el área ventricular. Ustedes pueden observar que en estos grupos que se llama H60, más de 60 o H120, pues básicamente son los grupos de hidrocefalia. En aquellos grupos de hidrocefalia podemos observar las cavidades ventriculares. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo un exceso de líquido cefalorraquídeo y podemos observar con donde nosotros quitamos la laminilla, pues básicamente se restablece y se hace chiquito. Aquí lo podemos ver de forma mucho más gráfica. Tenemos cortecitos de cerebro desde zonas muy anteriores hasta zonas muy posteriores. Podemos observar igual que esta dilatación ventricular pues se observa básicamente en grupos de 60 días y también en 120 días. Entonces, bueno, teniendo esta información, teniendo la posibilidad de hacer manipulaciones, básicamente con esto donde nosotros exponemos la masa cerebral a esta presión que se puede generar por hidrocefalia, pues básicamente lo que hicimos después es juntar toda la información que teníamos acerca de nuestras investigaciones y las investigaciones que existían en el mundo, ¿no? Y bueno, el trabajo más reciente que hemos hecho es una revisión como tal. Agradezco al estudiante Nayeli, que es una estudiante de biología que nos está ayudando y que nos ayudó durante todo el proceso de recolección, de integración de la información, de interpretación. Y bueno, también al doctor Oscar, pues que es un colaborador con el que tuve la oportunidad de desarrollar este modelo animal. Entonces, bueno, lo que encontramos y lo que se sabe hasta el momento de hidrocefalia en todas las investigaciones que tenemos es que, bueno, en principio la hidrocefalia, por ejemplo, en zonas adyacentes como la zona subventricular, causa en este caso un impacto en toda la citoarquitectura del cerebro. ¿Qué quiere decir? Bueno, generalmente nosotros tenemos, como ustedes pueden observar aquí, estos puntitos de colores, lo que representan son diferentes tipos de células que tenemos nosotros en el cerebro. Lo que sucede una vez que estamos en una condición, por ejemplo, de hidrocefalia, es que básicamente esta expansión y
esta presión que puede tener física contra básicamente pues la masa cerebral, empieza a causar cambios. Ustedes pueden ver aquí cómo la densidad que generalmente se observaría de forma normal, pues empieza a cambiar. En este caso, estas células que ustedes ven aquí representadas de forma morada, pues podemos observar que incluso en humanos también se ha observado que disminuye. ¿Y que esto qué es lo que produce? Pues que básicamente produce que siga habiendo esta condición de hidrocefalia. La condición de hidrocefalia, tal vez me faltó mencionarles que es una condición crónica, es decir, una vez que uno tiene hidrocefalia no es una condición que pueda desaparecer, sino que es una condición que se puede manejar. Entonces, bueno, pudimos observar que básicamente lo que se encuentra es que hay muchas alteraciones en este nicho neurogénico y también, por ejemplo, en el caso del cuerpo calloso, que yo les decía que es una estructura que es súper importante para la cognición y básicamente súper importante para todas las actividades que tienen que ver con la corteza cerebral, pues también se ha encontrado que en momentos donde se encuentra la hidrocefalia activa, pues hay un montón, en este caso, de alteraciones en cuanto a la expresión de proteínas que son importantes para formar esta mielina, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos también? Bueno, a pesar de que hay mucha información de las alteraciones que puede causar a nivel molecular esta hidrocefalia, lo que encontramos es que hay muy pocos estudios todavía acerca de los tratamientos que se pueden generar para poder restablecer, para poder recuperar o a lo mejor para poder frenar como tal los daños que se pueden generar, ¿no? Y en este caso, pues les puedo poner aquí una tablita que nosotros realizamos para básicamente dar a conocer los tratamientos que se conocen, los resultados que se han encontrado y básicamente el potencial o el rol funcional que se ha encontrado. Entre todos, una característica importante que tienen es que todos se van acerca de la inflamación. Recordemos que quedamos que tenemos que dormir bien porque cuando dormimos bien, en principio una de las cosas que hace es que básicamente salen todos los desechos del material metabólico, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo. Algo que se cree es que básicamente es que si este líquido cefalorraquídeo se encuentra de forma estancada, por ejemplo, en el cerebro durante mucho tiempo, entonces tenemos ahí moléculas, en este caso, que tal vez pueden seguir generando esta inflamación y permanecer ahí, ¿no? Entonces, siempre lo que hemos observado es que la mayoría de esos tratamientos actuales, pues van como tal a atenuar o querer atenuar la formación de esta cicatriz glial, que también que impide, pues impide la recuperación como tal del tejido. Entonces, bueno, ya para terminar, con lo que nos tenemos que quedar es que el líquido cefalorraquídeo sí es invisible por sus características físicas, pero es vital. Nadie lo ve ni lo siente, pero está ahí todo el tiempo rodeando el cerebro y la médula espinal. También, pues que básicamente durante mucho tiempo se pensó que el líquido cefalorraquídeo solo era agua de relleno, que no tenía ninguna participación importante, pero hoy se sabe que cumple funciones esenciales como que protege, que nutre y también que es súper importante para la limpieza del cerebro. Y bueno, pues es un guardián básicamente que tenemos ahí, que es invisible, es un protagonista silencioso que asegura el equilibrio y la salud del sistema nervioso y cuyo verdadero papel pues apenas estamos redescubriendo. Mucha de la información nueva que se tiene a veces es porque se está evaluando otro sistema, por ejemplo, este sistema linfático. Que ayuda como tal a eliminar todos los desechos del cerebro, pero que no podría suceder si básicamente no es a través del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Tania. Y sí, como bien dices, qué interesante todo, con toda la información que nos compartes, se me está justo ocurriendo preguntarte sobre eso que ya respondiste al final, ¿no? Sobre la importancia que es también para depurar sustancias tóxicas, lo que ya decías que es importante, o sea, que también es durante el sueño cuando se está haciendo esta limpieza de nuestro cerebro, pero pues son tantas moléculas, tanto lo que se debe estudiar, lo que falta estudiar para poder ver, pues es un multisistema. Claro, y de hecho se ha intentado, por ejemplo, en el caso de hidrocefalia, que de Ujú. todos modos se hace la pulsión lumbar. Entonces se ha intentado, por ejemplo, que una vez que tú ya tienes caracterizadas qué moléculas son las que hay en el líquido cefalorraquídeo, intentar hacer biomarcadores. El problema hasta ahorita que se tiene en hidrocefalia es que justamente el problema es que como son más de 180 causas, todavía no se ha logrado determinar cuáles sí podrían funcionar como biomarcadores y cuáles no. Pero justamente para otras enfermedades también está empezando a utilizar este líquido cefalorraquídeo para poder ver la posibilidad de encontrar a lo mejor algún panel
de estas, por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer, por ejemplo, en Parkinson. Entonces yo creo que está ahorita en auge y yo creo que ojalá que sí se pueda tener pues una herramienta médica más, ¿no? Para poder ser más precisos, sobre todo en los diagnósticos de estas enfermedades degenerativas. Sí, fíjate, le sumas más porque tienes razón, o sea, en todas esas condiciones patológicas es una retroalimentación negativa, ¿no? Es bidireccional, o sea, puede potenciar las enfermedades, pero también las enfermedades, complican pues la situación, pero por lo mismo es muy interesante y muy importante profundizar en los estudios. Sí. Muchísimas gracias, Tania. Gracias por compartirnos esta información tan bonita. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla y aquí estoy. Compartir. Y también me voy a permitir cederle la voz a Gaby Reyes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Estuvo muy, muy bonito, muy interesante. En Facebook, nada más quiero comentarte que te felicitan, aparte de mí, Nayeli, Cari, y ya. Pero también de parte del Comianjal, felicidades. Y te va a hacer la entrega simbólica de tu constancia que te haremos llegar por correo. Que dice el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara extienden la presente constancia a Tania Vanessa Campos Ordóñez como ponente del tema El guardián invisible del sistema nervioso, redescubriendo el papel del líquido cefalorraquídeo en el cerebro, dentro del evento realizado entre el Cobiamjal y el CUCBA, celebrado del 5 al 8 de marzo del 2026 para la comunidad en general en las instalaciones del Cobiamjal. Lo firma la doctora Nidia Janet Carrillo González, presidenta del Cobiamjal, y la doctora Graciela Codiño Cabrera, rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Muchas gracias, Tania. Un Muchísimas gusto gracias a tenerte aquí. ustedes por la invitación. Excelente día. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, también aquí, ya listos para la siguiente ponencia. Muchas gracias, qué gusto verte, doctora Yaira, con nosotros. Hola, gracias. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Perfecto, Sí. muchas gracias. Y bueno, así cuando gustes compartirnos pantalla. Muy bien, voy compartiendo. ¿La pueden ver? Sí, ya se ve. Bien, Bueno, listo. pues yo también tuve el gusto de conocer a la doctora Yaira el año pasado también en un evento de la Semana del Cerebro y la verdad es que todos son temas maravillosos, cada vez el cerebro nos sorprende más, pero si nos sorprende más es porque conocemos a través de la investigación que se desarrolla, pues tanto en Guadalajara como en el resto del país y pues que aquí tenemos muchos ponentes, estrella que nos comparten lo que han ido descubriendo. Bueno, para mí es un gusto presentar a Yaira Chamorro Díaz con el tema movimientos oculares como marcadores biológicos y cognitivos. Y me voy a permitir cederle la voz a Gaby Reyes para que te presente. Hola, buenos días. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí para compartirnos tu tema y voy a leer tu reseña curricular que dice, la doctora Yaira Chamorro Díaz es licenciada en Psicología y doctora en Ciencia del Comportamiento con orientación en Neurociencia por la Universidad de Guadalajara. Su trabajo académico se centra en el estudio de los procesos cognitivos y neuropsicológicos asociados al control inhibitorio de las funciones ejecutivas y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con especial énfasis en el análisis de los movimientos oculares como indicadores del funcionamiento cerebral. Cuenta con una amplia trayectoria en docencia a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Guadalajara, donde ha impartido cursos relacionados con metodología de investigación, comunicación de la ciencia y seminarios especializados en neurociencia y comportamiento. Asimismo, ha dirigido y codirigido tesis en programas de licenciatura, maestría y doctorado en el área de neurociencia del comportamiento. En investigación, ha participado en diversos proyectos financiados por CONACYT y otras instituciones académicas enfocadas en los marcadores neuropsicológicos y genéticos del TDAH y las funciones ejecutivas y los endofenotipos cognitivos. Sus trabajos incluyen revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre el control inhibitorio y medidas oculomotoras.
Es autora y coautora de múltiples artículos científicos publicados en revistas internacionales de neuropsicología, psiquiatría y neurociencia cognitiva, así como capítulos del libro en el campo de la neuropsicología del desarrollo. También ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, contribuyendo a la difusión del conocimiento sobre neurociencia cognitiva y salud mental. Bienvenida y te cedo la palabra para que nos compartas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, es un gusto seguir coincidiendo en estos foros, platicando del cerebro y cómo lo hemos estudiado desde distintas perspectivas. Muy bien. Pues entonces vamos a iniciar con esta charla con una pregunta. Se va a tratar sobre el movimiento ocular, pero ¿para qué movemos nuestros ojos? Para responder a esta pregunta, tengo que hablar un poquito sobre las características de nuestros ojos. En el fondo del globo ocular está la capa que se llama la retina, en donde hay muchos receptores a la luz, fotorreceptores, conos y bastones, que justamente reciben los estímulos luminosos y ahí se traducen a estímulos eléctricos que luego viajan por el nervio óptico y van pasando a distintas estructuras corticales y luego ya a la corteza cerebral para empezar el proceso de identificación. Entonces, en la retina hay una parte específica donde se concentran muchos receptores, conos y bastones, que se llama fobia. Y el principal objetivo del movimiento ocular es controlar la posición de esta región de la retina de la fobia en el campo visual, porque con esto podemos analizar con detalle el estímulo que estamos percibiendo. Nosotros vemos un campo visual integrado con mucho detalle, pero en realidad con definición vemos aproximadamente 2 grados del campo visual. Entonces estamos moviendo nuestros ojos todo el tiempo justamente para crear estas imágenes completas que nosotros normalmente vemos. Hay distintos tipos de movimiento ocular para ubicar la fobia. También hay movimientos reflejos que nos permiten estabilizar la imagen en nuestra retina, pero ahorita nos vamos a centrar en estos movimientos voluntarios que hacemos para dirigir nuestra atención a distintos puntos del campo visual. Las fijaciones son estos como momentos en donde se detienen nuestros ojos relativamente, en realidad nunca se detienen los ojos completamente, pero para analizar con detalle un punto específico del campo visual. Las sácadas son los desplazamientos rápidos que hacemos entre una fijación y otra para reubicar la posición de nuestros ojos. Y también tenemos la capacidad de seguir estímulos en movimiento y se les llama movimientos de seguimiento suave. El estudio del movimiento ocular ya tiene mucho tiempo, muchos años, que se han realizado distintos como equipos o métodos para poder analizarlo. Anteriormente eran muy invasivos, se tenían que hacer como dispositivos en un lente ocular y luego poner a la persona en un campo para determinar el movimiento del metal. Y esto era muy invasivo y complicaba mucho hacer los registros. Ya recientemente contamos con equipos portátiles que no son invasivos y que nos permiten hacer distintas evaluaciones, incluso en un ambiente cotidiano, fuera del laboratorio o con niños pequeños. Un rastreador ocular nos da este tipo de imágenes en donde los círculos representan las fijaciones, el tamaño del círculo es el tiempo que se quedó la persona en ese punto en particular y las líneas son las sácadas o los desplazamientos. Entonces, la evaluación de sácadas y fijaciones, que es lo que generalmente se analiza, nos permiten identificar en dónde se ubicaron, cuántas se realizaron, cuánto tiempo duraron, cuánto tiempo tardó en comenzar, para conocer cómo las personas dirigen su atención en el campo visual, qué elementos identifican, cuáles omiten, cómo integran la información y qué acciones realizan a partir de su percepción visual. Además, las bases neurales del movimiento ocular se conocen ampliamente. Las regiones del cerebro que participan, ya habíamos hablado de que de la retina pasa al nervio óptico y van por regiones subcorticales en el tálamo, núcleo geniculado del tálamo, folículos superiores, y de ahí a la corteza visual en donde empieza el proceso de reconocimiento visual. De ahí puede pasar a regiones parietales para complementar el proceso perceptual, o a regiones frontales, como son los campos oculares frontales y suplementarios, que ya empiezan a mandar la señal de regreso hacia las regiones motoras, que van a dar la instrucción de hacia dónde se va a dirigir el movimiento ocular
con base en lo que se percibió a través del sistema visual. Pero esto depende mucho de la tarea que esté realizando la persona. Les voy a hablar de una diseñada para evaluar la inhibición de la respuesta ocular sacádica, ¿no? Las respuestas sacádicas. Pero esta trata de reducir la variabilidad de los estímulos, y son estímulos muy chiquitos que son constantes en su tamaño, en su color y en su forma, para no cargar el proceso perceptual y solo evaluar el control motor. Entonces, la tarea en una primera fase se le pedía hacer una prosácada a partir de un punto de fijación central. En cuanto aparece un estímulo a la derecha, a la izquierda o en otra parte de la pantalla, solo es voltear a ver, que es lo que haríamos normalmente. Si nosotros estamos viendo algo y percibimos que algo se mueve alrededor, volteamos, dirigimos nuestra mirada. Eso es una respuesta automática que todas las personas tenemos. En una segunda condición, la antisácada, se les pide a las personas no voltear a ver al estímulo que apareció, sino voltear al lado contrario donde no aparece nada. Entonces se tiene que suprimir esta respuesta automática de dirigir la atención visual hacia donde aparece algo en la pantalla y tenemos que dirigirnos a donde no aparece nada. Esta es una respuesta voluntaria, tiene que estar dirigida por la instrucción y controlada internamente y se considera una medida de control inhibitorio. Estas tareas se han podido aplicar con modelos animales, se entrenan a los animales para que hagan la respuesta prosacádica y la antisacádica y ha permitido identificar las regiones en el cerebro que participan en la ejecución de este tipo de tareas. Para la prosácada, a partir de la información que llega a la retina, que viaja al núcleo geniculado del tálamo y a la corteza visual, se va a la corteza parietal y de ahí regresa a folículos superiores y al circuito generador de movimientos oculares. Pero para la antisácada, para realizar la antisácada, la información va también a la corteza frontal y a los ganglios basales porque se tiene que suprimir la respuesta. Hay una mayor activación o una activación más hacia regiones frontales. Este tipo de tareas se ha utilizado para analizar trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, el síndrome de Tourette, el Parkinson, entre otros. Y las alteraciones que se observan en estas tareas antisacádicas que cometen muchos errores o tienen tiempos de reacción muy variables, se sugiere que indican una fisiopatología en las proyecciones frontoestretales que requiere la tarea y que se sabe que están comprometidas en estos trastornos. Por eso han sido postuladas como marcadores biológicos de estos trastornos, entendiendo a un marcador biológico como una característica que puede ser medida de forma objetiva y evaluada como un indicador de procesos biológicos normales, patológicos o de respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Pero ¿cómo es esto de considerarlos como un marcador biológico? Les voy a presentar un estudio realizado por Fernández y Ruiz en el 2019, en donde compararon niños con TDAH contra niños controles. Los TDAH están de color rojo y los controles representados en color azul, y realizaron la tarea antisacádica y la prosacádica. Todas las personas cometemos más errores en la antisacádica, pero las personas con características de TDAH cometen más errores de dirección que no inhiben y voltean a ver el estímulo en este tipo de tareas. Y también lo compararon con y sin medicamento, y los que no estaban tomando medicamento del déficit de atención cometían más errores. Pero también evaluaron la resonancia magnética para ver si este tipo de evaluaciones conductuales tenían una asociación con sustratos neurales. Y ellos vieron que los niños del grupo de TDAH tenían una mayor activación precisamente en regiones frontales, campos oculomotores frontales, corteza dorsolateral y también parietales, pero en las fases preparatorias antes, cuando se estaban preparando para ejecutar cada una de las respuestas. Entonces, aquí se puede hacer como un vínculo entre lo que se evalúa conductualmente y las bases fisiológicas o neurales. Otro estudio que realizamos en el laboratorio con distintos estudiantes de maestría y de doctorado, evaluamos a familiares, adolescentes con TDAH y sus familiares de primer grado. Esos fueron varias tesis de distintos estudiantes, pero la tesis de Ileana fue integrar los datos de los distintos proyectos de toda la familia, los adolescentes con características de TDAH, los controles, sus papás. Y realizaron estas mismas tareas antisacádicas y prosacádicas, y ella no encontró diferencias en los errores de dirección, como el estudio anterior que les conté,
pero encontró diferencias en el grupo de adolescentes en los errores anticipatorios, es empezar antes de tiempo, empezar a ejecutar la respuesta antes de tiempo en las tareas prosocádicas, que eran las tareas más sencillas. Y lo curioso es que cuando analizamos esta misma tarea en los papás que no tenían TDAH, pero eran padres de chicos con TDAH, en contraste con los papás del grupo control, cometían este mismo tipo de errores de empezar antes de tiempo en las tareas más sencillas. En las tareas difíciles, de hecho, lo hacían bien y muy parecido al grupo control, un poquito más alto, pero las diferencias no resultaron significativas. Pero en las tareas fáciles es en donde fluctuaba mucho más la ejecución, tanto de los chicos con TDAH como de sus papás, aunque los papás no tuvieran el diagnóstico. En un metaanálisis que realizamos, encontramos que justamente esta medida de los errores anticipatorios, empezar antes de tiempo, es muy sensible, además de los errores de dirección, que son los que clásicamente se analizan en este tipo de tareas. Y otra forma de analizarlos con un componente, nosotros biológico no hicimos estudios de resonancia como el otro estudio que les mencioné, pero se ha propuesto como un endofenotipo, es decir, que puede estar asociado con cuestiones genéticas. En este caso, los circuitos frontoescatales, que se asume que hay una disfunción o una alteración en la actividad de estas regiones, se puede asociar con disfunción de disfunciones dopaminérgicas y por lo tanto con genes precursores de proteínas relacionadas con el sistema dopaminérgico. En el caso del TDAH, genes del receptor D4 de dopamina y del transportador de dopamina DAP. Entonces probamos si la presencia de estos polimorfismos se asociaba con estas características conductuales y no encontramos asociación con las características de movimiento ocular, pero porque los polimorfismos, las variantes de 7 repeticiones del gen DRD4 está igualmente presente en las familias de TDAH como en las familias controles. Lo mismo para los polimorfismos del gen DAT de transportador de dopamina. El alelo que se ha asociado con el TDAH estaba igual presente en control con el TDAH, así que no se asociaba con la presencia del TDAH o con una mayor cantidad de error. Otro estudio que se realizó en el laboratorio por Inés Hernández con trastorno del desarrollo de la coordinación motriz, que consiste en dificultades en la adquisición y ejecución de habilidades coordinadas que interfieren significativamente con la vida diaria o el rendimiento académico. Ella es fisioterapeuta, entonces identificó y diagnosticó niños con este trastorno en la coordinación motriz y los comparó con un grupo control. Les aplicó esta misma tarea, prosácada, antisácada, pero también les agregó una tarea de fijación prolongada. Y en las prosácadas no encontró diferencias, los dos lo hacían igual de bien. En las antisácadas a los dos grupos les fue igual de mal, les costó mucho trabajo, pero encontró diferencias en la tarea de fijación prolongada que consiste solo en quedarse viendo un punto por 30 segundos. Suena muy sencillo, pero a los niños con trastornos de la coordinación les costó mucho trabajo. Y aquí les muestro el ejemplo. En esta gráfica de abajo, cada colorcito representa a un niño diferente del grupo y podemos ver que el grupo control sí hubo una variabilidad. Ahí abajo de todos ellos está un punto central de fijación, que es lo que ellos veían. Entonces sí hay una variabilidad en el grupo control, pero fue mucha más la dispersión y variabilidad que vimos en el grupo por trastorno de la coordinación. Entonces, se asume que esto refleja procesos biológicos, pero también nos puede reflejar procesos cognitivos. Por ejemplo, cuando les damos una tarea de contar, en esta imagen, los puntos azules son los que les mostramos a las personas y el moradito sería la fijación que hizo. No vio cada uno de los puntos, con hacer una fijación pudo identificar que ahí hay 2 puntos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que contar más puntos? Vamos viendo uno por uno o aplicamos estrategias como hacer grupitos y así podemos dar una respuesta correcta de una forma más rápida. Este fue el estudio de maestría de Roberto Abreu. Él aplicó una evaluación de cálculo matemático que implica distintas operaciones aritméticas y con ese instrumento identificó adolescentes con problemas específicos de matemáticas y adolescentes con un desarrollo típico y con una ejecución normal dentro de lo esperado. Y les aplicó la tarea de conteo en el rastreador ocular. Las medidas clásicas que se obtienen en este tipo de tareas es el tiempo de reacción.
se presentan colecciones de 1 a 10 puntos y generalmente de 1 a 3 no hay diferencias, nos tardamos el mismo tiempo, lo hacemos muy rápido porque no es necesario contar. Vemos 2 y sabemos que son 2. Vemos 3 como de golpe de vista, se le llama subitización a este proceso. Pero cuando empiezan a hacer más puntos de 4, 5, 6, 7, 8, empieza a aumentar linealmente el tiempo de reacción. Cuando lo analizó con el rastreador ocular, pudo ver este mismo patrón, aumenta el número de fijaciones después de 4 puntos, ya empezamos a contar. Pero de 1 a 3, con hacer 1 o 2 máximo fijaciones, ya sabemos cuántos puntos hay. Lo interesante es que cuando lo comparo con los grupos de adolescentes con problemas específicos de las matemáticas, ellos sí hacían muchas más fijaciones desde las colecciones chiquitas de puntos de 1, 2 o 3. Aquí se ve que hacían hasta 5 fijaciones para contar 3 puntitos. Entonces, ahí podemos interpretar que tienen dificultades con procesos muy básicos, independientemente de que a ellos se les identificó con una prueba de aritmética, en procesos muy básicos de las matemáticas, como contar 3 puntos, desde ahí ya presentan alguna alteración. Esta misma muestra la probamos después con una asociación de polimorfismos del gen POM, que está asociado con la disponibilidad de dopamina en regiones frontales, también relevantes para procesos matemáticos. Este polimorfismo tiene 2 variantes, que puede tener un alelo de metionina o de valina. Entonces pueden ser homocigotos para metionina, heterocigotos o homocigotos para valina. Y identificamos que cuando son homocigotos para metionina les iba muy bien en esta tarea de cálculo matemático, y cuando tienen por lo menos una variante de valina, les puede ir bien, les puede ir mal, es más heterogéneo, pero a los que les iba siempre bien, que siempre tenían puntajes altos, eran los homocigotos. Entonces ahí vimos una asociación con aspectos genéticos, y eso dio pie para una tesis que ahorita está desarrollando también Aranzazu, una alumna de la doctora Esmeralda Matute, para ver si está asociado con una mutación de APP que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer autónoma dominante, porque este tipo de procesos, si empezamos a ver alteraciones en edades tempranas, permiten hacer una identificación de cuando se empiezan a presentar deterioro cognitivo en personas con Alzheimer, que definitivamente lo van a desarrollar, pero que se pueden hacer estrategias de intervención si se identifican de forma. Y otro proyecto que se está realizando en el laboratorio tiene que ver con identificación de proporciones. Si yo les pregunto entre estas 2 barras en cuál el área gris es mayor en proporción, aquí es muy fácil saber que de la primera barra pueden ver que es mayor el área gris, pero en contraesquina es un poco más difícil saber porque el área gris parece del mismo tamaño, pero en proporción la primera es mayor. Esto lo pueden hacer niños chiquitos y personas sin escolarización y lo tienden a hacer bien. Pero cuando lo pasamos al rastreador ocular, podemos ver que con un par de fijaciones y de movimientos oculares dieron una respuesta correcta. El problema es cuando estas barras se dividen o se seccionan, que empezamos a aplicar estrategias como contar, y uno pensaría que eso le da más precisión a las personas, pero no, se tienden a equivocar más, se tardan más. Y entonces, ¿qué está pasando con aplicar estas estrategias que con las barras continuas como que tenemos un proceso automático para identificar proporciones, y que cuando queremos aplicarle las reglas de conteo nos va mal? De eso se trata la tesis de este estudiante. Esto también está en proceso. Entonces, en resumen, estudiar el movimiento ocular nos permite analizar el control voluntario de la atención, evaluar respuestas que ya son automáticas naturalmente, como la prosácada o la inhibición de la prosácada, conocer qué estrategias utilizamos al realizar tareas como el conteo, comparación de proporciones, que son las que yo les platiqué ahorita, pero también se utiliza para evaluar lectura, escaneo de imágenes complejas, identificación de emociones en rostros. Y como se conoce tanto las bases biológicas del movimiento ocular, nos permite evaluar el adecuado funcionamiento de las bases neurales implicadas en las distintas tareas. Pero antes de considerarlo como un marcador biológico, también tenemos que considerar otros factores que pueden afectar el desempeño de la tarea, como es la edad. La precisión del movimiento ocular no suele cambiar con la edad, pero sí la velocidad, como cualquier respuesta motriz.
Y también pueden afectar los colores de los estímulos que estamos presentando, el contraste entre ellos, el tamaño, el contenido, si son rostros, si son texto, las personas que sabemos leer, luego nos vamos a dirigir ahí. Y prácticas culturales, cuando usamos estímulos con contenido social o cultural, eso puede evocar distintas respuestas. Este es un ejemplo de un estudio que hicieron con culturas occidentales y orientales, y vieron que para escanear rostros, dependiendo se les daban distintas indicaciones, las personas de culturas occidentales se fijan más en los ojos, mientras que las personas de culturas orientales se fijan más en el centro y evitan los ojos, y se relaciona con prácticas de, en esas culturas, ver directamente a los ojos puede ser retador o agresivo, mientras que en las culturas occidentales ver a los ojos es prestar atención, ¿no? Entonces, también pueden reflejar prácticas culturales y no solo procesos biológicos. Y pues con esto finalizo mi charla. Muchas gracias por su atención. Algo así es lo que vemos con los rastreadores oculares. Y este es el laboratorio en el que pertenezco, que dirige la doctora Esmeralda Matute. Los proyectos que aquí les presenté están liderados por ella, y muchas manos de estudiantes que ven aquí han permitido realizar estos estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yaira. Qué interesante y sobre todo novedoso, porque pareciera que es algo tan cotidiano, o sea, todos los que tenemos la fortuna de percibir con nuestros ojos, a veces desestimamos toda la información que nos revela. Y bueno, la primera parte que mencionaba sobre cómo se puede diagnosticar las neurodivergencias, muchas veces también de manera social es difícil diagnosticarlo porque los individuos compensan muchos de estas complicaciones que ellos están padeciendo, pues como es la atención, cómo visualiza, y por eso otro tipo de estudios no son tan fieles, ¿no? A un diagnóstico como podría ser este biológico. Sí, se busca justamente aportar ese tipo de marcadores biológicos que abonen a un diagnóstico. Ahorita todavía se encuentra en la fase de investigación. Lamentablemente los rastreadores oculares pues no son tan accesibles, aunque la Ok. tecnología va avanzando, y Google y Apple ya están realizando sus rastreadores oculares integrados en su propia computadora, y solo tienes que descargar el programa. Cada vez se va avanzando más en la tecnología. Ahorita todavía no son muy accesibles, pero hacia allá se va. Y justo se trata de abonar marcadores como más objetivos y no recaigan en la subjetividad para hacer los diagnósticos. Sí. Y bueno, y también con los puntos y comas, los puntos que mencionabas al final, ¿no? O sea, son distintos contextos, distintas formas de percibir los colores, pero bueno, como bien nos mostrabas, hay cosas que así se pueden dirigir, ¿no? Señalizar, y conociendo pues esta mecánica de cómo vemos en puntos, ¿no? Sí, Solo en flashazos. Pues muchísimas gracias. Bueno, en redes sociales también te agradecemos, te felicitamos. gracias. Y me voy a permitir cederle la voz a Gaby Reyes. Bueno, primero, si me permites compartir pantalla. Muchísimas gracias por la invitación. Muy- Me gustan mucho estos foros de seguir hablando de qué pasa con el cerebro y cómo lo analiza. Y a nosotros también encantados porque viendo tus datos. Sí, de hecho también la Siento idea que es que los alumnos puedan conocerlos y que vean que hay muchas áreas de investigación, muchas maneras de acceder a estas investigaciones, y bueno, que hay muchas aquí mismo en la ciudad. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y cedo la voz a Gaby. Gracias, Yaira. gracias, ya, mucho gusto. Muchas gracias por la charla, es súper interesante. También para que te hagas promoción para cuando necesites reclutar pacientes que puedan conocer tu trabajo. Claro. Gracias. Y voy a leer la constancia, es una entrega simbólica, te la haremos llegar a tu correo, que dice: el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara extienden la presente constancia a Yaira Chamorro Díaz como ponente del tema Movimientos oculares como marcadores biológicos y cognitivos.
dentro del evento realizado entre el Cobiamjal y Cúpula, celebrado del 5 al 8 de marzo de 2026 para la comunidad en general en las instalaciones del Cobiamjal. Y firma la doctora Nidia Janet Carrillo González, presidenta del Cobiamjal, y la doctora Graciela Gudiño Cabrera, rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Muchas gracias, Jairo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y felicidades por el evento. Pues muchas Muchas gracias. gracias. Y seguiremos en contacto. Y bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron a través de las redes, los que nos acompañaron aquí a través del Zoom. Y bueno, no nos queda más que dar por concluidas la sección matutina de charlas y los esperamos para retomar las actividades a las 5:30 también de manera virtual a través de nuestras redes. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.